el planificador. Este es frío, impersonal, inteligente, culto. Maneja muy bien el sofisma, es excelente dialéctico, pensador sutil, y se aprovecha de cualquier descuido o palabra infeliz del esclarecedor para procurar confundirlo. Se muestra amable, aparentemente tranquilo, y sin odios. No se envuelve directamente con los métodos de trabajo de las organizaciones tenebrosas, o sea, no da órdenes, ni las ejecuta. Se limita a estudiar la problemática del caso y trazar los planes con extrema habilidad. Los planificadores son elementos altamente credenciados y respetados en la comunidad del crimen invisible. Tuvimos varios casos de esa naturaleza. Citaré uno. Se presentó mansamente. Nada de gritos, de puñetazos o de violencias. Hasta, sonreía. Era un sacerdote, se decía muy importante y luego, se declaró que no era de los que ejecutaban, pues en su organización el trabajo era bien distribuido. Además, informó, pertenecía a otro sector de actividad, mas había sido invitado, y gentilmente accedió. Por cierto, para dar parecer sobre el caso que estábamos tratando, un complicado problema de obsesión. Consultara la lista de bajas que la organización solicitante había sufrido, entendiéndose por baja, naturalmente, aquellos que se dejaron convertir a la doctrina del amor, a través de la reeducación moral de que nos habla Kardec. Se siente, evidentemente, muy envanecido de su brillante inteligencia, y del poder y satisfacción que eso le da. Su meta restablecer el prestigio de la Iglesia, muy abatido en estos tiempos. Haya que fue un mal sofocar el pensamiento, y no permitir que la razón imperase en la Iglesia, que hoy estaría aún, dominando a los hombres. A cierta altura, propone un acuerdo entre dos líderes él y yo. Le digo, con toda honestidad, que no soy líder, y no tengo condiciones de negociar con él, que procuré a mis superiores. Con el pasar de las semanas, él verifica que el problema es más complejo de lo que esperaba, y se presta a abandonar el caso, con el cual no pretende envolverse, ya que su tarea es otra organización. Nos da una tregua. Tiene un momento de honesta inocencia, o realismo, como quieran se halla un cínico, pues siempre desprecio, mismo en vida, a aquellos que, en elevadas posiciones jerárquicas, le consultaban a él, simple mortal, valiéndose de su brillante inteligencia. Es evidente, con todo, que siente enorme satisfacción al recordar que, desde su humilde posición, manipula a los grandes, que le pedían consejos y sugestiones, porque ya en aquel tiempo era un hábil articulador. Hace un postscriptum a esta narrativa. La conversión de este compañero representó una pérdida irreparable para las huestes de las sombras, porque los impetuosos y agresivos jefes, y los ejecutores teleguiados, se sienten sin condiciones de estudiar meticulosamente, y trazar fríamente un plan de trabajo que se desdoble como vasta y compleja operación de un ajedrez psicológico. Es preciso prever reacciones, estudiar personalidades, proponer concesiones, y construir alternativas y opciones, en caso de alguna falla o cambio de condiciones básicas. Nada puede ser dejado al acaso, a la improvisación, al impulso. Por eso, los planificadores gozan de enorme prestigio y respeto en las organizaciones tenebrosas. Por las reacciones de hermanos, también desequilibrados, que se presentaron posteriormente a nuestro grupo, para tratamiento, supimos de la pérdida irreparable que representó, para las huestes de la sombra, el despertar de ese compañero. Sus comparsas comparecían dispuestos a todo para rescatarlo, pues lo juzgaban nuestro prisionero. Es preciso comprender bien tales reacciones. Los hermanos desorientados se empeñan en verdaderas campañas belicosas, en las cuales todo vale, y todo es permitidos, desde que los fines sean alcanzados. Forman sus estructuras organizacionales según las afinidades, por cierto, mas, por encima de todo, según los intereses que tengan en común. Para alcanzar los objetivos que tienen en mira, organizan verdadero Estado Mayor de líderes brillantes, experimentados y audaces. Toda campaña es estudiada,
planeada y ejecutada con precisión militar, y dentro de riguroso régimen disciplinario, donde no se admite el fracaso. Quien falla pierde la protección de que disfruta, por hallarse ligado a la organización poderosa, que domina por el terror impiedoso, sin temor, agresivo, implacable. Ellos saben muy bien que, al desligarse de la organización, estarán solos delante de sus propios problemas personales. En esas estructuras rígidas, el planificador ejerce una función importantísima, porque son de los pocos, allí, que conservan la cabeza fría para concebir los planes estratégicos indispensables. Sus compañeros de dirección acostumbran ser impetuosos hombres de acción, que se entregan fácilmente al impulso desorientado de partir para la acción personal aislada, si no tuvieran quien los contengan dentro de un inteligente planeamiento global, que proteja no solo los intereses de cada uno de los componentes, aisladamente, mas también la seguridad de la organización. El planificador es el poder moderador, dotado de bastante habilidad para demostrar, y probar a los cabecillas, que el interés colectivo precisa sobreponerse al individual, por más fuerte que sea éste. Es preciso que cada componente de la siniestra mafia espiritual comprenda que los casos personales de cada uno, venganzas, persecuciones, conquistas de posiciones, pasan a constituir objeto de meditación colectiva, y, como tal, tienen que esperar la vez y la oportunidad, sometiéndose a la misma estrategia, estudio, planeamiento y acción, todo a su tiempo y hora. Nada de acciones aisladas, precipitadas, que desperdician esfuerzos y ponen en riesgo la seguridad de la comunidad. Todo se hará en el tiempo debido, y todos tienen derecho a la utilización de los recursos de la organización, sus técnicos, sus instrumentos, sus soldados y trabajadores de toda naturaleza. En el interés de todos, por tanto, la cosa tiene que funcionar con mucha precisión y firmeza. El planificador es, pues, figura importantísima en la ordenación de esas tareas maquiavélicas. Su pérdida acarrea una desorientación general. Es difícil, si no imposible, para los compañeros que permanecen en la organización de las sombras, admitir que alguien tan lúcido y brillante se haya dejado convencer por un esclarecedor encarnado. Como no consiguen admitir eso, solamente pueden concluir por la alternativa más viable: el compañero fue secuestrado, violentado en su voluntad, y llevado prisionero a una mazmorra perdida. Es preciso reunir fuerzas y desencadenar una acción fulminante para rescatarlo. Por eso, tras la pérdida de un elemento importante, planificador o ejecutor guión, fatalmente comparece al grupo un cruel representante de las tinieblas, para llevarlo de cualquier forma. Es hora, entonces, de la amenaza, de los gritos, de los puñetazos, o, de las confabulaciones, de las ofertas de tregua. A esa altura, con todo, ya están actuando a la base del impulso emocional, que nunca fue buen consejero, aún más en situaciones de crisis. Es cuando más precisan de un competente planificador. Y la desesperación de no tenerlo lleva al desvarío, que muchas veces los deja completamente desordenados. De ahí la importancia que los trabajadores del bien confieren a los planificadores. De ahí el prestigio y el respeto que esos brillantes estrategistas gozan en las comunidades tenebrosas. Los líderes militares son buenos en la acción, mas casi nunca disponen de condiciones para estudiar meticulosamente y trazar fríamente un plan de trabajo, que se desdoble como vasta y compleja operación de un ajedrez psicológico. No están lidiando con datos concretos, como en los tiempos en que ejercían tales funciones en la tierra. No basta preparar soldados y equipos, estudiar el terreno, comprar armamentos y entrar en acción. La tarea es mucho más sutil, porque envuelve innumerables factores imponderables, que súbitamente emergen de la imprevisible condición humana. Es preciso prever tales reacciones, estudiar personalidades, proponer concesiones, y construir alternativas y opciones, en la eventualidad de alguna falla o cambio de las condiciones básicas iniciales articuladas. Nada puede ser dejado al acaso, a la improvisación, al impulso. Hace poco,
Hablaba uno de esos líderes de las tinieblas sobre la sofisticación de su instrumentación. Andaron grabando nuestras reuniones en videotape. La expresión es de él mismo para estudiarnos. Tenían nuestras fichas completas, minuciosamente estudiadas, así como grabaciones y relaciones a nuestro respecto, siendo todo ese material cogido en la vigilancia que ejercen sobre nosotros. Después de tener todo documentado, estudiarnos en grupos de trabajo, cabiendo, entonces, a los planificadores elaborar la programación de la campaña. Mismo, en cuanto conversan con nosotros, en el transcurso de la sesión mediúmnica, se hallan ligados a sus reductos, por hilos e instrumentos de transmisión, con el propósito de mantenerse firmes, apoyados por los compañeros que allá quedan, para que no sean arrastrados por la flaqueza de la conversión al bien. Se olvidan de que, por aquellos mismos dispositivos, la conversación del esclarecedor también es transmitida y producida allá, en aquellos reductos, ciertos impactos, en uno o en otro corazón más predispuesto al llamamiento del amor fraterno. Uno de esos sutiles planificadores nos causó profunda impresión. No viniera específicamente para debatir con nosotros, mas para intentar recuperar un espíritu que habíamos conseguido atraer y convencer de sus engaños. Al incorporarse en el medium, demuestra indisfrazable embarazo por encontrarse allí. Vacila y engaña, pareciendo estar realmente desarmado y perplejo. Por momentos, interrogado con prudencia paciente, va revelando su historia. Fue realmente cogido desprevenido, pues no sabía que el grupo era aquel, y, si lo supiese, no hubiera venido. Es extraño que ignorase esto. Conoce nuestro mentor, y, al verlo, intentó retroceder y volver sobre sus pasos, mas ya era tarde. Identifica, en un miembro encarnado del grupo, a una persona que había conocido en Francia, en el siglo pasado. Es, por tanto, contemporáneo de Kardec y no esconde que conoce la doctrina espírita, hasta más que nosotros, según informa, sin falsa modestia. Se declara consejero y planificador de la organización a la cual se encuentra afiliado. Está convencido de que el espiritismo precisa de una revisión actualizada, y él es uno de los que colaboró en la preparación de cierta matriz palabra suya que dará origen a una forma moderna de espiritismo. Esa matriz era sustentada por las emanaciones mentales de algunos compañeros encarnados, actuantes en el movimiento, y a los cuales fue prometida una ganancia de poder. Está perfectamente consciente de sus responsabilidades, y no desea retroceder del pacto hecho con sus superiores, que prevé, para él, una substancial parcela de poder y protección para una hija que estaría encarnada y muy asediada por espíritus tenebrosos. Encajó, a esa altura, un comentario, diciéndole que ningún pacto la protegerá de sus compromisos kármicos, con lo que él parece acordar con su silencio. Al final, admire que no hizo acuerdo con la obscuridad, él es la propia obscuridad, y continúa sintiéndose confuso delante de nosotros. Después de una larga conversación, meramente informativa, en que él va revelando su historia, parece tomar una decisión más drástica, y comienza a hablar en altos gritos, a dar con las manos en la mesa, mas siento en él falta de convicción. Lo dejo hablar, para vaciar su cólera, su frustración y su temor, hasta que él se calma un poco, y comienza a darme consejos, y hacer algunas confidencias. Está en crisis. Se recuerda de pasadas encarnaciones, y de la constante presencia del Cristo en sus vidas, mas también de las innumerables veces en que, a su parecer, traicionó al Maestro. Le gustaría volver a ser un humilde Galileo. Por fin, agarra nuestras manos, llamándonos amigos, y nos advierte ahora, con total sinceridad, de los riesgos de nuestra tarea, y parte en llanto, orando al Cristo. También su pérdida desencadenó sobre el grupo un proceso de agresiones violentas y pasionales. Es difícil encontrar un buen planificador para reponer una baja importante como esa.